Bueno, yo creo que el emprendimiento siempre va a ser un acto de rebeldía. Siempre es un acto de rebeldía y siempre va a ser un acto de fe, ¿no? Siempre uno está soñando. Siempre, yo siento que los emprendedores siempre son soñadores y son los visionarios del mundo. Y siempre va a ser un acto de fe porque uno nunca sabe, el emprendimiento siempre tiene una particularidad y es ¿cómo se dice esto? La incertidumbre, ¿no? Uno nunca sabe, uno tiene visión, uno siempre proyecta cómo se va a ver, cómo va a funcionar esto, cómo va a terminar mi producto, hacer como todo su business case. Pero la incertidumbre, tú nunca puedes hacer un business case sobre la incertidumbre, porque uno siempre va siendo flexible a medida que va haciendo, a medida que van evolucionando las cosas, uno va modelando su emprendimiento o su idea de negocio. La idea de negocio siempre va a cambiar en el proceso del emprendimiento, ¿no? Claro, uno evalúa, ajusta según Exacto. las métricas, pero hay cosas externas, ¿no? Si hacemos un DAFO, hay cosas externas pues sí, si hay una crisis como la Ujú. pandemia o Exacto. las cosas como generales de un mercado que eso no se pueden, Y yo creo que como, la clave del emprendimiento siempre es la adaptabilidad, o sea, de cómo tú te vas moviendo a medida no solamente de cómo se comporta el mercado, sino también cómo va reaccionando tu empresa al mercado. El mercado dice una cosa, pero la empresa también reacciona diferente al mercado. exacto. Entonces, cuando la empresa no sabe reaccionar al mercado, puede que uno sí lo escuche, pero la empresa es como una, es otra persona, ¿no? O Es sea, otro hijo, es la un hijo. empresa tiene su mente, tiene su corazón, tiene sus valores, ¿no? Diferentes a los de uno. Mm. Muy seguramente hasta tiene valores diferentes a los de uno. Entonces es importante siempre cómo educamos, porque nuevamente, bueno, y acá es otra cosa que quiero hablar más adelante y es cómo dentro de los modelos del emprendimiento siempre va a haber aprendizaje y ese aprendizaje va a ayudar a modelar ese hijo, ¿no? Porque uno tiene que aprender a fracasar, aprender a caerse, aprender a prever cosas para que ese modelo de emprendimiento vaya madurando y pueda enfrentar las cosas de mejor forma para más adelante. Entonces, bueno, creo que nos fuimos por Sí, muchas porque partes, pero entonces tú comenzaste a aplicar a diferentes agencias de sí, publicidad y ¿qué pasó para decir, ah, sí, porque recuerdo que tú el trabajaste acto, en agencias de publicidad claro, antes de crear el tu primer acto de agencia? rebeldía fue la revista. No sé Ajá, si lo recuerdas que sí, estábamos en la universidad, estábamos estudiando sí, sí, sí. y de una vez yo dije, yo quiero hacer una revista porque quiero manejar contenido para jóvenes. Es que sentíamos, incluso que lo hablamos tú y yo, que sentíamos que no había un medio de comunicación dirigido hacia nosotros, la comunidad estudiantil y bogotanos. Ya cuando lo monté lo abrí un poco, pero no había algún medio de comunicación que estuviera hablando a los jóvenes. Mm. Y no de cosas súper intelectuales ni de, ni de algún tema específico de economía ni nada de esto, sino hablar de lo que a uno le gustaba en ese entonces, que era hablar de tendencias, hablar de tecnología, hablar de música. Incluso me atreví a a escribir un sexóscopo, por ejemplo, que eso fue como bastante extraño y me tocó estudiar mucho para poderlo, digamos, poderlo redactar y poderlo escribir. Entonces, ese fue el primer modelo de emprendimiento, falló. Yo tuve muchas fallas en los modelos de emprendimiento, muchas, o sea, imagínate, ni siquiera en mi vida profesional, sino en mi vida estudiantil, fallé con mi primer emprendimiento, Ajá. que fue la revista, que sacamos solamente 2 ediciones y los costos fue muy difícil, claro, estaba la idea, estaba la redacción, estaba todo, pero no estaba la parte comercial. Entonces, cada emprendimiento te deja una palabra, o sea, yo siempre digo como, no importa cuántas veces falles, lo importante es cómo Reconocer el tú, error. exacto, y cómo tú lo puedas recibir, porque a ti un fracaso te Claro, puede mandar a una clínica, claro. o te puede mandar a una clínica psiquiátrica, o te puede mandar a una clínica física, porque el golpe emocional de el fracaso es muy fuerte al principio cuando uno no sabe administrar el fracaso, Ujú. ¿no? Como que no lo sabes cómo tomarlo, cómo entender que el aprendizaje es, Un aprendizaje. como el fracaso es un aprendizaje, perdón. Exacto. Yo ya le digo aprendizaje porque para mí siempre el fracaso realmente, para mí es más aprendizaje que es el fracaso. Pero bueno, eso yo me imagino que más adelante lo vamos a hablar como para no perdernos un poco en el tema. Sí. Entonces, fue la revista, en la revista no funcionó, después estuve en una agencia donde ya empecé
a aplicar a premios y a todo esto, pero entendí un poco la presión que había laboralmente en el mundo publicitario. Siempre te miden, y incluso lo hablamos cuando éramos jóvenes, que siempre te medían por cuántos premios tenías y sí, cuántas nominaciones y en qué premios estabas y dónde te estabas moviendo, con qué marcas con qué grandes se marcas grandes. trabajaban. Y a mí ese modelo de industria tan pequeño como yo estaba, no me gustó, no me gustó. Y siempre tenía una visión romántica de la publicidad, del creativo, que estaba en la oficina y que tenía su tiempo libre, que podría salir de su oficina y interactuar para que la creatividad llegara de alguna forma. Y como no fue así, sino fue ya, o sea, la realidad, cómo funcionan las agencias, me rehusé a ser parte de eso. Y ahí empecé mi primera agencia de publicidad, que de nuevo tuvo 15 caras, yo creo. Y yo creo que igual es importante haber trabajado primero para otros, para entender cómo funciona una empresa. O sea, no, creo que, digamos que primero emprendiste con la revista, después trabajaste para una empresa y luego ahí sí ya creaste tu agencia. Creo que esas dos cosas, pues esas dos experiencias te ayudaron a ya poder crear un emprendimiento, una agencia como más sólida, ¿no? Claro, que siento que ahí Porque me si uno faltó. emprende Ujú. sin haber sido empleado, pues no ¿Me entiendes entiendes? cómo funciona cada Ujú. departamento y cuáles son como los key, ¿no? Como las Sí, claves sí, sí. que cada departamento debe tener. Eso es de pronto un consejo que me daría en ese entonces. Y es, a ver, uno cuando trabaja en industria creativa, el gran problema de la industria creativa es que no nos forman en administración. Ajá. Y es ahí donde uno siempre falla. Porque pueda que tú tengas un producto perfecto, pueda que tú tengas la idea perfecta, pueda que lo estés desarrollando perfectamente. Es como Van Gogh, no sé, estoy Sí. hablando de boas que... Pero Van Gogh fue un gran artista que nunca se supo vender, que estuvo en el anonimato, pero que tiempo después explotó y sus obras pasaron de costar, no sé, la esposa de Van Gogh le vendió al hermano de Van Gogh una obra que costó en ese entonces creo que fueron 3 o 4 euros y que ahora es un precio ya exorbitante. Eh, y él nunca se supo, nunca llegó en su momento, nunca llegó al momento de saberse promocionar en su época, ¿no? Entonces, siento que los modelos de emprendimiento tienen muchas patas, digámoslo así, muchas estructuras, y entre eso me parece que la administración juega un papel bien importante en la sostenibilidad del En la emprendimiento. sostenibilidad, claro. Ujú. ¿Qué fue lo más inesperado a lo que te enfrentaste? Algo que nunca imaginaste que iba a ocurrir y ocurrió y cómo lo gestionaste, como cuando uno el barco se le desvía inesperadamente por una Claro. tormenta que no estaba prevista. Sí, 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 total. Y eso se trata el emprendimiento. El emprendimiento es uno irse al mar a ver qué pasa, ¿no? Hay momentos de aguas calmadas y hay momentos de aguas súper turbias con unos inviernos tremendos. Y yo creo que me pasó más de 4 o 5 veces. Así temas importantes porque me cambiaron la identidad de la empresa. Entonces nosotros al principio comenzamos como una agencia de branding y teníamos un enfoque en temas de marca y en temas de identidad de marca. En el proceso, que eso duró como año y medio más o menos, como año y medio, nos dimos cuenta que todo es el mercado, ¿no? Entonces empezaron a nacer las grandes agencias enfocadas en branding. Nosotros no teníamos mucha experiencia. em, Tal vez lo más relevante fue hacer la marca Redevan, que es una marca muy grande y que eso nos sirvió muchísimo, nos catapultó, digamos, como a sonar en el mercado, como a decir quiénes son estos chicos del Atadeo que nos quitaron, que le quitó a Toro en ese momento la cuenta de Redevan, que era una cuenta muy grande. Entonces, cuando empezamos con el tema de branding, empezamos a ser relevantes, pero luego llegaron otras agencias y o sea, nos opacaron, ¿no? O sea, no quedamos en una canasta de 100.000 huevos.
Eso es, aquí puedo, que lo podríamos hablar también más adelante sobre la competencia, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, en el sector en el que yo ahora estoy trabajando, que es para emprendedores en el sector de bienestar, que ahora también se llama fragmentado, ¿no? Cuando hay muchas pequeñitas empresas, pero Ujú. muchas. Entonces, pues hay tantas personas ahora que quieren mejorar su bienestar en clases de yoga, de meditación o diferentes terapias holísticas, pero pues podrían asistir a cualquier centro Ah, porque de hay sobre terapias oferta. holísticas porque hay exacto, entonces podemos hablar cuáles son estas estrategias emocionales también y como empresa para gestionar la competencia y la Y competitividad. mira, tocas de hablar algo muy importante, es la teoría básica de administración, que es oferta-demanda, ¿no? Eso es básico. Cuando hay sobreoferta del mercado, lógicamente los precios tienden a bajar. Eso ya Claro, está, eso ya lo sabe cualquier persona. Cuando hay una sobreoferta, como en este caso de la industria que me hablas ¿qué es la el industria? bienestar. Del bienestar, perdón. Estaba pensando en salud. En bienestar y en este caso de agencias enfocadas en branding, ahí es cuando hay una oportunidad de uno o destacarse o de quedarse, ¿no? Si tú no tienes un valor diferencial dentro de esta oferta y si estás dando el mismo servicio que las 60, 100 o así sean cuatro en un mercado, dependiendo del nicho, cuatro que pueda que sea sobre oferta y puedan que 100 no sea sobre oferta, todo depende del tamaño de mercado en el que tú estés. Entonces, cuando tú no tienes un valor diferencial y no sabes poder diferenciarte, es mejor cambiar. O cambias, que si te quedas, te mueres. Mm. Literalmente te mueres. Eso es un harakiri y ya. O sea, decidí que no pude lograr un diferencial y decidí enterrarme y me fui, ¿no? Un poco eso. Ahí yo no supe realmente, cuando estaba empezando la empresa, no supe cuál era mi diferencial en cuanto a branding. ¿Por qué? Porque yo era publicista, mi socio era gráfico, pero más gráfico programador, y ahí es donde viene el cambio, ¿no? Donde Mm. dijimos como, bueno, no somos tan, o sea, el emprendimiento siempre siempre es un espejo a hablarte y afrontar en qué eres bueno y qué no eres bueno, ¿no? Y que tú también podrías ser bueno en otra cosa, ¿no? Y como tú te confías y te das un golpe en la espalda y dices, pueda que de pronto seas bueno porque no cambias. Debilidades y fortalezas, mejor Exacto, dicho. exacto, listo, así. Mm. Entonces dijimos como, bueno, esto del branding no está funcionando, no supimos diferenciarnos, comencemos con temas de programación. En ese entonces, estoy hablando del 2009, 2010, el HTML no era un lenguaje tan conocido y empezaba apenas en Colombia a empezar a integrar plataformas digitales, websites y todo eso. Y dijimos, bueno, acá hay una oportunidad de mercado. Siempre en los modelos de emprendimiento tienes que tener el olfato suficiente para también saber cosas del mercado, ¿no? Entonces tú dices, como, uy, acá hay una industria que están haciendo, que no hay oferta, vámonos para allá. Oportunidad. Migremos, adaptemos de nuevo, siempre la adaptabilidad y es una oportunidad, exacto. Mm. Y nos migramos a esa industria de la tecnología, branding, tecnología. Ujú. Entonces, como uno empieza, lo que yo te decía, como uno empieza a ponerse, a reaccionar, yo creo. Y a reaccionar, pero con una convicción de que lo puedes hacer, ¿no? No es solamente ir cambiando, irse remodelando, si no tienes las bases y la estructura para esto. En ese caso, mi socio tenía toda la estructura y empezamos en el tema de tecnología y nos empezó a ir muy bien. Ese fue como el mejor momento de la empresa. Esa fue como la subida alta. De nuevo, empezamos con el branding, subimos, quedamos hasta en un punto medio y siempre el punto de equilibrio para un modelo de emprendimiento es un cáncer. O sea, es una palabra un poquito dura, pero sí es un cáncer porque siempre puede que estés en el punto medio, pero ese punto medio se va a ir bajando y bajando y bajando. Nunca es un punto medio de subida, regularmente. O lo que vemos en estas nuevas generaciones de emprendimiento, porque sabíamos que cuando estábamos en Latadeo, cuando salimos de Latadeo, creamos muchos amigos que tenían sus modelos de emprendimiento. Sí.
y cómo entre nosotros aprendíamos, ¿no? Ujú. Cómo este reaccionaba y se iba y cómo este se reaccionaba en positivo o cambiaba su modelo de negocio y de nuevo cómo nos poníamos diferentes trajes para destacar y Entonces para... podríamos concluir un poco en estas nuevas oportunidades o nuevos cambios que cuando ya uno siente que está en como muy, muy pasivo, hay que volver a Hay que innovar hacer y algo. volver a innovar. O sea, Exacto. como que hay que estar en constante adaptabilidad Sí, hay un concepto y nuevo. cambio. No, no, quiero dejar pasar porque no recuerdo muy bien. Pero siempre el investigación y desarrollo. O sea, Exacto. siempre, y más de siempre. Y más de exacto. Siempre eso tiene que estar dentro del ADN de la marca, Sí. dentro del ADN de cualquier producto, dentro del ADN de cualquier proyecto. Pueda que tú tengas Un libro, un un bolso escritor. o un libro, exacto. Sí. Entonces un libro, entonces el libro escrito, impreso con toda la parte de producción impresa, ¿no? Pero como yo esta parte de producción impresa leo mi mercado y con esto mismo saco un audio podcast sobre este libro y lo pongo en Spotify, entonces ya el libro físico sigue siendo la misma esencia, pero como yo puedo empezar a tocar otros mercados, entonces este libro lo vuelvo un audio para las personas que le da pereza leer. Exacto. Entonces, ¿cómo reaccionar de nuevo? Reaccionar, adaptar y validar, porque Mm. siempre en el proceso de validación también siempre se cometen equivocaciones, entonces no siempre en la validación va, no siempre en la validación, no, mentiras, en la validación es que uno se da cuenta si la idea sirve o no sirve, Sí. o si la desechas, o si por lo contrario tú dices, por aquí fue, El mínimo producto viable. exacto, y ese MVP, vamos a meter el acelerador y vamos Mm. a irnos como por este camino. Mm. ¿Cuáles estrategias o hábitos emocionales crees que has tenido que utilizar o Ya, practicar para mantenerte en los momentos difíciles? uff, hábitos emocionales, eso es un tema tremendísimo. Claro, yo siento que cuando uno emprende, tiene que tener cierta madurez de cómo enfrentar los malos y buenos momentos, ¿no? Y también los buenos, y los buenos también se pueden convertir en malos momentos. Que cuando estás en una buena racha, en una buena subida de tu empresa, empiezas a perder muchas cosas como el punto de equilibrio, ¿no? Como te vuelves más cómodo y como ya le bajas a la innovación y piensas que estás haciéndolo todo muy bien y nunca le apuestas al desarrollo y nunca le apuestas a una investigación porque sientes que, que estás en el buen camino. Ujú. Entonces, es un mal hábito eso, ¿no? Y también cuando te vas y cuando te deprimes, porque pues la depresión también está muy presente, no la depresión, sino el mal momento siempre está muy presente en, los en un emprendimiento. Entonces creo que siempre sería bueno tener un coach. Yo siento que es muy relevante y el coach puede que no sea el super coach, así como El gurú, esa, pues. y la persona más formada del Sí. mundo con títulos, experiencias y todo esto, puede que el mismo coach sea tu hermana o sea un primo con el que Ujú. confías, siempre tratar que sea alejado, ¿no? Si no tienes a alguien cercano, puedes que sea tu mejor amigo o alguien que te hable y siempre te dé la perspectiva de cómo lo estás haciendo y de cómo podrías mejorarlo. Si está en tu industria, mucho mejor porque te aporta más valor y pueda que ese camino pantanoso se haga más claro. O lo que pasa es que una persona cercana siempre va a haber la emoción, ¿no? Y siempre te va a querer cuidar y como que de pronto un mal consejo pueda que te haga caer y eso para ti va a ser fuerte y yo no quiero hacerte daño, entonces, ¿me entiendes? Como que Mm. es mejor alguien externo. Entonces, siempre pienso que el coach no solamente te va a dar ideas claras sobre tu modelo de negocio, sino cómo tú te estás portando como persona, ¿no? Cómo te estás sintiendo, si estás más triste, si estás más alegre, si te apagaste, si esa llama del emprendimiento, porque el emprendedor tiene una característica y es esa fuerza interna, ¿no? Esa fuerza interna que no la tiene nadie. O sea, el emprendedor tiene esa particularidad de, no sé, de destacarse, ¿no? Sí, porque quiere eso, quiere actuar, avanzar, hacer, como poner las primeras piezas, ¿no? Es el que quiere como tomar la iniciativa. Exacto. Y quizás el nivel de sensación de fracaso es mayor
por eso mismo, porque como se ha tomado esa iniciativa, se tiene como quizás muchas expectativas pues al ver que no todo funciona como uno lo espera, porque así es la vida en general, pues hay que aprender a cómo gestionarlo con alguien externo que te ayude como a ver el negocio y tu camino emocional desde afuera desde afuera. para uno decir, ah, vale, esto es lo que está pasando y sí existen maneras de afrontarlo y nuevas oportunidades Mm. para continuar. Sí, yo creo, es que eso sería muy importante que las universidades incluyeran una vertical o una, ¿cómo lo llamábamos en la Tadeo? Cuando no hacía parte de la malla curricular normal, sino era Sí, una había adicional, como como eran materias una complementarias, pero no me complementaria. acuerdo cómo se llamaba, humanidades o algo así. Humanidades, creo que era algo Humanidades, así. ¿no era? Y es muy importante el tema bueno, el tema administrativo que hablábamos, pero también el tema emocional, ¿no? Sí. El tema emocional visto en 360 grados. Y me parece que el fracaso es una de esas verticales importantes que uno debería ver, no solamente para un modelo de emprendimiento, sino para la vida, para el amor, para con tu familia, para con todo el mundo. O sea, siento que el fracaso y cómo modelamos el fracaso. Con estos 10 o 12 años de emprendimiento, no lo supe, me hubiera encantado haberme devuelto y habérmelo dicho en ese momento, de decir, para que el fracaso es como un redirección, como una brújula, no sé cómo decírtelo, te lo voy a botar a ver cómo lo armamos el Ujú. concepto, porque tal vez no lo tenga muy... Pero siento que el fracaso es un momento, es una reacción a algo, o sea, cuando tú fracasas es porque hiciste un paso nuevo, entonces Exacto. estás innovando, eso es importante, Sí. porque si estuvieras cómoda no vas a fracasar, estás en el punto de equilibrio, ¿no? Ujú, Vas bajando, pero estás en el punto de equilibrio. Entonces, si fracasaste fue importante porque hiciste algo nuevo, hiciste un ujú. paso nuevo, ¿no? Pero entonces cuando hace el paso nuevo y no te funciona, ahí es cuando entra el ego y dice, no eres capaz. O entra el ego, o entra este otro personaje que te dice, no vas a ser capaz, no eres lo suficientemente bueno. Y es cuando uno se va con esa Ujú. idea. Entonces, cuando llegas al punto de fracaso, es importante saberlo cómo llevar porque es un momento de oportunidad. Esto suena muy cliché, pero es un momento de oportunidad de redireccionar y armar nuevas estrategias Mm. ¿no? O sea, como es un Sí. momento de aprendizaje, ya aprendiste, o sea, lo más lindo del fracaso es que ya aprendiste que tienes que salirte de ahí. Entonces, listo, me voy a salir de ahí, ¿ahora qué voy a hacer? Armo nuevas estrategias para seguir un nuevo rumbo. Sí, yo creo Entonces, el que fracaso, ahí está, o mm, sea, es que no entiendo por qué, en qué momento se nos volvió algo malo. No sé, puede ser cultura popular, no sé cómo funciona en otros países, pero cuando le dicen es que usted es un fracasado, mm, yo digo, el fracasado es una persona muy sabia, porque ya ha probado tantas cosas nuevas, es un investigador, es un desarrollador, es alguien que propone cosas nuevas, es un innovador. Entre más fracasos, yo siento esto, ¿no? A medida de más fracasos, más nivel de innovación tú tienes al menos en tu cabeza. Entonces está bueno fracasar de nuevo, te abre un mundo más de oportunidades, te acorta más el camino y dentro de esas capas que uno va evolucionando, el nivel de fracaso se sigue haciendo cada vez más, o sea, de fracaso no, el error, digamos que el mal paso, lo vas acortando hasta que ya llegas en tu modelo, que ese es el que va a funcionar. Yo no conozco. podríamos decir que el éxito es un conjunto de fracasos Sí, sí, literal, literal. Sí, bien aplicados. y es muy extraño, Juanis, yo creo que de todo lo que hemos leído y de todo lo que hemos escuchado, cuando uno habla con los emprendedores, no hay uno que no haya fracasado. El Ujú. fracaso hace parte del camino del emprendedor. Y sí o sí lo tienes que agarrar de la mano, tienes que convivir con él y tienes que aprender cómo reaccionar con él, porque el fracaso es imposible desvincularlo, digamos, como del modelo de emprendimiento. Mm. Dicen que emprender es un viaje solitario. Sí, ¿Qué tan importante ha sido para ti construir una red de apoyo o comunidad y un equipo de trabajo? sí, sí, sí. Cuando uno empieza a emprender, definitivamente sí es un viaje un poco solitario porque no hay muchos que se atreven.
Uno estando en el emprendimiento, increíblemente hay personas que te valoran mucho porque tuviste la energía y tuviste el valor de poderlo hacer. Y por lo contrario, yo valoraba a esos que estaban trabajando en empresas, por ejemplo, y yo decía, qué berracos. O sea, ¿me entiendes? Era como una admiración mutua. Sí, Y ellos me decían, pero es que tú dependes de ti mismo. O sea, y yo decía, sí, pero es que para estar en una empresa tú debes tener un muy buen nivel porque tú tienes un mercado gigante de ofertas laborales y de profesionales que están trabajando. Entonces es muy fuerte. Entonces ambas presiones eran importantes para eso. Em, y claro, los emprendedores siempre fueron pocos y hubo algo, contigo lo hice en tu modelo de emprendimiento que hablábamos mucho, pero siento que de todas formas nos faltó más compartir transparentemente lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, cómo estás haciendo con el tema de los impuestos, cómo estás haciendo con el tema de producción, cómo estás haciendo el tema de la contratación. Yo siempre tenía un montón de preguntas, pero siempre me cohibía porque decía, esto es como metérsele el rancho al otro, ¿no? Tal vez por mi inmadurez, porque tenía como poco menos de edad, pero siento que hubiera sido muy positivo alguien que nos hubiera sentado a todos estos emprendedores de decir, "Mira, destapemos las cartas, todos tenemos errores, todos tenemos fracasos, tranquilos, compartamos para que los otros aprendamos y no caigamos en los mismos errores de Juan. Acá todos hemos cometido errores, mm, todos, o sea, no he conocido el primer emprendedor que no haya cometido un error o que no haya fracasado en todo el proceso. Entonces sí siento que esta conversación lo hubiéramos tenido hace 15 años, tal vez seguiría emprendiendo. Yo en este momento no soy emprendedor, me cansé un poco del emprendimiento porque fueron muchos años y me tocó muy duro porque me tocó formarme solo, ¿no? O claro. sea, los golpes los recibía yo, no tenía muchas personas con quien interactuar. Entonces sí pienso que para los modelos de emprendimiento que están comenzando, traten de hacer su círculo y traten de hacer su comunidad. No los vean como una competencia. Siempre se los he dicho, incluso cuando tenía la agencia, un amigo muy cercano que tenía la misma agencia, o sea, era el mismo modelo, pero él me veía como una competencia. Yo no sé si tú te acuerdas. Entonces yo le decía a esta persona, no me veas como una, o sea, sí, claro, podemos ser, estamos en la competencia dentro de un mercado que también es Sí, pequeño igual porque la es Colombia. marca o el cliente pues tiene Escoge, la libertad de decir trabajo con este o con el otro. Lo mismo escoge. que en mi sector también pues un practicante de yoga puede decir pues este mes estoy en este centro y el otro mes en el Y otro, pueda que ¿no? pueda Y con puede los que dos. los dueños sean amigos y se compartan Y pueda que los el estudiantes. cliente al fin y al cabo es el que decide. Y pueda que trabaje con los dos. Exacto. Y también está válido. Entonces, no veamos porque claro, tenemos una formación académica diferente de ver la competencia como una amenaza y entra dentro de este DOFA como una amenaza. Entonces, siempre a la amenaza tú le pones una barrera de no comunicación. No nos podemos hablar con ellos y no nos podemos ni siquiera ser amigos, tanto Mm, así. Entonces es importante ser más transparentes. La información ahora es muy diferente hace 20 años, el acceso a la información es totalmente diferente. Ahora nadie tiene secretos ahora, es verdad. ¿no? Como Sí, que es muy difícil mantener un secreto. sí. Acá es más importante cómo yo cultivo un cliente y cómo lo fidelizo y cómo le doy oportunidades para que no se vaya de mi parte, pero ya no es un contrato. O sea, no, esos contratos de yo solamente trabajo con este cliente, Exclusividad, eso ya eso. no existe, Mm, eso ya no. Entonces, claro, ahora ha cambiado mucho, siento que deberían ser más fuertes, siento que se deberían haber comunidades de emprendimiento para que el emprendimiento pueda florecer y entre todos, entre toda la comunidad, también haya un apoyo mm. de diferentes industrias o dentro de la misma industria. Pero es importante, por ejemplo, si alguien tiene algún modelo de emprendimiento de venta de paletas y él no sabe cómo seguir vendiendo más, pero dentro de ese grupo hay un mercadólogo o alguien de marketing y dice, oye, ¿por qué no nos montamos un e-commerce de compra de paletas mensuales por 5 euros? Entonces cada 5 euros te va a llegar una paleta de diferentes sabores según, no sé, según
en qué estación estés. Ujú. Estás en otoño, te llegan los productos de otoño. Si estás en verano, te llegan todas las paletas. Entonces es importantísimo siempre la red porque te van a dar primero nuevas ideas. Las nuevas ideas hay que validarlas, como ya hemos hablado, y saber si vas cambiando o modelando tu modelo de negocio. Ujú. Vale. ¿Te parece? Tengo aquí un cubito con preguntas al azar, un poco, Random. digamos, personales, ahora hablando de los secretos. Sí, sí, sí. Entonces la voy a tirar y respondes la A ver, que te salga. vamos para adelante. A ver, la voy a mostrar a la cámara. Uy, dice, mi cuerpo pide. Mi cuerpo pide A salsa. ver, Dios, y hay maracas. Bueno, mi cuerpo pide también algo de baile en la vida, pero uno también es un modelo de emprendimiento. Antes a mí me gustaba mucho la música, bailarla, y ahora no tanto. Entonces uno va cambiando y se va transformando y ahora la disfruto más escuchar que bailar. Mi cuerpo pide. Yo creo que mi cuerpo pide un momento de desintoxicación, y no solamente de cosas materiales, sino también emocionales, ¿no? Era diferente cuando comencé en mi emprendimiento ahora, porque ahora ya tengo familia. El hecho de tener familia te cambia un montón y el mismo cuerpo también te cambia. Tener familia también significa tener más capacidad física. El cuerpo tú exiges a tu cuerpo y lo sobreexiges tanto como un emprendimiento. Entonces yo le decía a mi esposa que yo ya estaba acostumbrado, yo ya estaba preparado a ser papá porque en el modelo de emprendimiento yo trasnochaba todos los días hasta las 4 de la mañana, de todos los días. Me levantaba a las 7, me acostaba a las 4, 2 de la mañana. Tenía más o menos entre 3 y 4 horas de sueño. Me encantaba porque era mi pasión y para mí no era, Mm, no, un no esfuerzo. era un esfuerzo realmente. O sea, yo lo veo ahorita como, pero en este momento lo veo difícil, pero en este momento también lo hago con mis hijos. Entonces, como lo hago con mis hijos, ya estaba preparado para eso. Mm. Entonces siento que en este momento de pronto el cuerpo o mi cuerpo me pide un poquitico más de calma, tal vez, el cuerpo es sabio y el cuerpo sabe lo que quiere. Va que uno no lea muchas veces su cuerpo porque uno no sabe cómo leer su cuerpo y cómo comunicarse con su cuerpo. Cuando uno tiene un dolor de garganta, cuando uno tiene un dolor de estómago, cuando uno tiene dolor de pies, todo eso, el cuerpo te está comunicando algo y te está queriendo decir algo. Entonces siento que mi cuerpo en general me está diciendo, es un momento de calmar malos hábitos, de enfocarte en nuevos hábitos, porque ya hay una familia presente y siento que eso es lo que el cuerpo me está pidiendo ahora, Juanis. Bueno, Tato, pues muchas gracias por esta conversación tan linda pues estoy muy agradecida también de tantos años de amistad y de apoyarnos también en nuestros emprendimientos, en nuestra vida profesional y personal. Sí, así es. Entonces, para dejarle unos consejos o conclusiones a los que nos están escuchando, a mí me parece importante destacar varias cosas. Que los fracasos al final son aprendizajes, que le quitemos como este tema negativo y dramático a los fracasos, sino Así que es. es más unos aprendizajes para volver a sacar la brújula y orientarnos o organizar o indicar el nuevo camino. Los valores, reconocer cuáles son los valores de la empresa y cuáles son nuestros valores y ver cómo los podemos alinear para que estemos conectados personalmente y profesionalmente. Em, ¿Qué más podríamos decir? Los aprendizajes, valores al cuerpo, El cuerpo. Ujú. porque es muy lindo lo que has dicho, ¿no? Porque el cuerpo es el que te está, es como ese sensor que te está indicando qué debes hacer, ¿no? Si vas ¿Qué bien causa? o si vas mal. A veces también el cuerpo no solo te indica las cosas malas, ¿no? O sea, sí, el cuerpo te dice los dolores, pero también ¿Qué estás haciendo ese, bien?
esa mariposita en el Ujú. estómago, o cuando se te eriza la piel, como de, wow, esto me emociona un montón, entonces por aquí voy, o se te acelera el corazón, que a veces uno se le acelera el corazón no solo por susto, sino también por estoy emocionado, ¿no? O cuando lloras de felicidad y no de tristeza. Entonces, siempre estar como escuchando a tu cuerpo, tener como conectado mente, cuerpo y corazón. Yo quiero agregar algo ahí, Juanis, rápidamente, y es el tema también de la intuición. La La intuición. intuición es algo que está, o sea, tiene que estar inserto en un emprendedor, porque la intuición te ayuda a moverte y te ayuda a cambiar, ¿no? Uno siempre vive de intuiciones cuando uno es emprendedor. Y las intuiciones están muy amarradas al cuerpo. Cuando tú decías como, qué vacío, voy a hacer esto, voy a cambiarlo, intuyo, o sea, la intuición es buena porque la intuición no se basa en datos, sino que se basa en tu experiencia y la intuición lee entre líneas de los... Es como leer entre líneas de los datos. Puede que los datos no te lo den, pero tú dices, yo tengo una intuición que puede hacer por ahí. Analizas tu cuerpo, miras cómo está reaccionando y te mandas. Entonces la intuición es muy importante dentro de esta vertical de cuerpo y también el acompañamiento. Es lo que quería agregar como parte Sí. importante. Es siempre importante que estés acompañado, que el viaje del emprendedor no es un viaje Chihiro, o sea, no es un viaje en el que estás solo y que estás conociendo un montón de cosas nuevas, sino que puedes hacer una comunidad. Es siempre importante en ese viaje tener un acompañamiento, tener un coach que puede ser alguien profesional o puede ser un gurú o puede ser alguien externo. Concluimos que es mejor que sea alguien externo para que no te trate de blindar de esas situaciones que de pronto no puedan ser positivas. Mm. Entonces diría que el acompañamiento también es parte importante y es algo ahí que quería agregar. Vale, pues muchísimas gracias, Tato. Hasta la próxima.